Inmediatamente concedemos la palabra a Miguel Velardes, cronista calificado del diario La Gaceta. Integra la redacción del Centenario Matutino desde 1996. Es miembro del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, desde su fundación. Es becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez, especializada en periodismo narrativo. Asistió a talleres de periodismo con los maestros Tomás Eloy Martínez, John Lee Anderson, María Teresa Ronderos y Alberto Salcedo Ramos. También es becario del Instituto de las Américas de San Diego, California, donde realizó un taller de periodismo multimedia con Eric Olsen, procedente de The New York Times. Además de La Gaceta, sus crónicas han sido publicadas en distintos medios de Perú, México, Colombia y Venezuela. Es colaborador redactor de la revista Brando del diario La Nación. Buenas tardes a todos. Les cuento que afuera llueve, hay una protesta, está todo el tránsito cortado. Está hermoso. Un gran negocio estar acá. Vine en medio de la lluvia, pero bueno, hace 2 años que no salgo de mi casa, pero así, de verdad, ¿no? O sea, hace 2 años que no veo tanta gente junta en un solo ámbito y la verdad que me da gusto, ¿no? Porque online ya como que estábamos un poco cansados, y no es la misma dinámica, ¿no?, de conversación. Yo no pretendo acá subirme a un púlpito y hablar de periodismo, sino que intentaré que sea toda una conversación entre ustedes y yo en este caso, ¿sí? A mí me apasiona el periodismo. Yo, si volviera a nacer, sería de nuevo periodista. Eso no implica que uno se salve económicamente, para nada, pero hay que entender que eso es para unos cuantos nada más. Pero si uno ama el periodismo, es una profesión maravillosa que le permite a quien lo ejerce conocer gente, conocer culturas, países. Yo tuve la suerte de viajar mucho, después de la pandemia me frenó, pero bueno, en algún momento volveremos, ¿no?, a salir. Preparé acá un presi, un poco como para darle dinámica, ¿sí? Ya saben que el tema de esta conversación es periodismo y fake news, ¿sí? Obviamente todos tenemos redes sociales y todos en algún momento recibimos noticias falsas, pero no todos tienen la capacidad de detectar que son noticias falsas. Muchas veces mis familiares me dicen: che, viste que pasó tal cosa, y a mí me suena raro, entonces pregunto: ¿y dónde escuchaste eso? ¿Dónde viste? Lo vi en Facebook.
fuente. Me tranquiliza que ustedes se rían al escuchar esto porque Claro. Facebook está repleto de noticias falsas, muros falsos, gente falsa. A ver, es más, creo yo que ya Facebook pasó la historia, ¿no? Para la abuela, el abuelo, la tía, solterón, el tío solterón también. A ver, ¿quiénes tienen acá? ¿Cómo estamos con redes? A ver, Facebook, levanten la mano quien tiene Facebook. Bien, levanten la mano. Más que no lo use, pero tengo eso. Ya lo uso cada vez menos, ¿sí? Claro. Twitter, ¿quiénes tienen Twitter? Ajá, un poco más, bien, porque Twitter está más relacionado con los periodistas. TikTok, un poco menos que Facebook, me llama la atención. Tinder, no, bueno, eso sí. Entonces, Un capo. obviamente, hay que estar en las redes sociales. Todos son estudiantes de periodismo. Levanten la mano quienes estudian periodismo, para saber dónde estamos parados. Bien. Y los demás, ¿les interesa el periodismo? Levanten la mano. A ver. Sí, les interesa. Bien. Bueno, hoy más que nunca hace falta el periodismo, pero el periodismo de profesionales, ¿sí? El periodismo de calidad. Los periodistas estamos obligados a capacitarnos todo el tiempo. Eso es lo bueno, la dinámica que tiene, ¿sí? Hace 10 años atrás no existía todo esto y ni soñábamos. Y hoy muchos periodistas tienen que adaptarse a ese nuevo mundo. Muchos veteranos periodistas se niegan todavía, ¿no? A lo sumo pueden tener Facebook, pero nada más. Yo confieso que mis redes hoy están un poquito apagadas porque estoy en un proyecto personal que lleva mucho tiempo y bueno, no subo posteos, pero sí estoy viendo qué pasa, ¿no? De qué habla la gente. Justamente, tenemos que saber de qué habla la gente como periodistas. Había un italiano que dirigió el diario La República que decía que periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente, ¿sí? Por eso es que tenemos que estar en las redes sociales. Y bueno, hoy enfrentar las noticias falsas es fundamental. Muchos periodistas caen en la trampa, ¿no? Hay ejemplos de sobra. Hoy con la guerra que está todo el mundo hablando en Ucrania, noticias falsas al comienzo de los bombardeos había por todos lados. Claro, todos los medios estaban desesperados. Empezó la guerra, hay bombardeos. Necesitamos fotos, videos, textos, Twitter. Chequeamos. Lo primero que aparecía, había fuego y lo subían, ¿sí? Capaz que era un asado y la desesperación. Porque justamente la competencia hace que los medios estén todo el tiempo decir, bueno, lo tiene el vecino de al lado, yo también lo tengo que tener. Entonces no perdamos tiempo, subamos, ¿sí? Por ejemplo, esta foto. Muy tierna, la nena con un oso de peluche, el nene con un arma, ¿sí? Los soldados ucranianos, la bandera, conmovedor, miles compartidas en todas, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Les pregunto yo, ¿esto es falso o es real? ¿Están seguros? Les doy otra oportunidad. Ahí entran a dudar. Claro. ¿La luz? La foto es Por real. la luz del... La escena es real. La nena está ahí, el nene, los soldados, pero el contexto no es el de la guerra. Esto es un desfile en una fecha patria en Ucrania que los nenes saludan. Pero dicho en medio de la guerra es conmovedor, nos llega al alma, nos destruye, decimos los niños, la guerra, armas, muertes, ¿sí? Ojo, el contexto, ¿sí? Entonces, obviamente que hoy hay herramientas para detectar si una foto es falsa o verdadera, fácil, en Google, hacemos el control a la inversa, ya lo saben eso, y nos puede dar una pauta de si eso ya ha sido publicado antes o no. Pero en este caso, esa desesperación de la que hablaba antes de los medios, los periodistas, hace que publiquen lo primero que aparece. Sobre todo al comienzo, hoy ya tenemos como 15 días de bombardeo ya un poco aplacados. Incluso las audiencias mismas están como más ya no quiero saber nada de Ucrania, cada vez menos, ¿sí? Salvo que, bueno, pasar con Vladimir Putin, por ejemplo. Entonces, bueno, esto de la guerra en las redes es como sobreabundante, ¿sí? Sobreinformación. De manera constante, eso lo sabemos, por supuesto. A ver esta foto, ¿falsa o verdadera? Así no entiendo. Verdadera. Verdadera, levanten la mano.
Bien, No la es mitad. editada. Es editada esa foto. Es Se nota. editada. Sí, totalmente. Ajá. ¿Por qué? A ver. El parche, por ejemplo, Ujú. puede que la persona esté lastimada o golpeada o puede estar sucia, puede estar una manifestación, últimamente se ensucian la cara, o simplemente puede estar en una situación difícil, pero los parches no son verdaderos. Bien. Con total seguridad habló acá. ¿Cómo es tu nombre? Claudia. Claudia. Bien. Este debate se planteó en miles de redacciones, porque primero lo subieron, fue en el segundo día del bombardeo. Y algunos planteaban que es una actriz que está maquillada, ¿sí? Tal como más o menos está diciendo, o la foto está manipulada con Photoshop o algún otro editor. La foto es real, la mujer es real, las heridas son reales. Después de un bombardeo, pero claro, hay tanto que ya desconfiamos de todo, ¿sí? Ustedes no se olviden, en el periodismo tenemos un axioma que dice, quizás ya lo escucharon, pero dice, si tu madre dice te amo, chequea. No, por la duda. Eso es ley. No se olviden nunca. Mi madre me dice te amo, bueno, demostrarlo, a ver la herencia que tenemos para Hay que chequear todo. No podemos quedarnos con la palabra, con la foto, con el video. Tenemos que chequear todo. Si tu madre te dice te amo, chequéalo. ¿Sí? Tu madre, tu novio, tu esposa, exacto, de ahí para abajo. Buena aporte. Bueno, entonces, esto, a ver, Ucrania. Ah, bien. La tienen clara porque están, obvio, la verdad que tienen, es un videojuego, pero los medios lo subieron. ¿Sí? Ah, son unos genios. Lo subieron, miren que no les miento. No son misiles antiaéreos en el cielo nocturno, es obviamente otra parte del video, sino imágenes del videojuego. La publicó un aficionado hace 2 meses en YouTube, y no tiene nada que ver con el ataque de Rusia. ¿Sí? ¿Quién nos da la certeza? F verifica. ¿A alguien le suena F? ¿Qué es F? ¿Qué es F? No, F es la agencia de noticias F, la agencia de noticias creada en España hace como 20 años, no más, debe tener 40 años. Una de las más prestigiosas del mundo, y creó un cuerpo de periodistas que integran F verifica para estas cosas. ¿Sí? O sea, tenemos que ir a las fuentes confiables. O sea, tenemos que controlar, verificar, chequear con las fuentes confiables. Por eso no creamos todo lo que dicen las redes y también lo que dicen algunos medios o también lo que dicen algunos periodistas. Sí. Perdón, una consulta. A nivel local, si se quiere, es como corroborarlo también con chequeado. Perfecto, ya llegamos a ese punto. Muy bien, muy bien. Está en este informe, lo puse chequeado como ejemplo, como buen ejemplo. Entonces, estas son las palabras clave que ustedes tienen que tener en cuenta. Verificar todo, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer un periodismo de calidad. Hay que hacer una pausa en esa vorágine de tener la desesperación de subir primero que mi vecino, o que mi competencia, o que el otro medio, las noticias, para no cometer errores. Gabriel García Márquez, un escritor, sí le suena, ¿verdad? Sí. Bien. Premio Nobel de Literatura, un maestro de periodistas, creó una fundación en Colombia que hace capacitaciones, talleres. Yo tuve la suerte de participar en varios talleres de la fundación, se los recomiendo. Es fácil, tienen que inscribirse cada vez que hay un taller de periodismo político, de periodismo tal o cual. Si les interesa ahí, postulan y eligen 16 periodistas. Y esos talleres se hacen en Latinoamérica, en distintos países, se comparten durante una semana con otros periodistas y uno aprende muchísimo, porque están encerrados ahí todo el tiempo hablando de periodismo. O sea, como así, sobredosis de periodismo. Obviamente que también hay momentos para el brindis y todo, ¿no? O sea, como corresponde al oficio. Entonces, García Márquez decía que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que... ¿Cómo dijeron? Claro, la que se da mejor, o sea que se ha verificado, se ha chequeado. Porque para nosotros lo fundamental es la credibilidad. Si algún día ustedes trabajan de periodistas y cometen el error grave de perder credibilidad ante la audiencia, perdieron todo su patrimonio. Así decía Tomás Eloy Martínez, un maestro de periodistas. ¿Le suena Tomás Eloy Martínez? Sí. ¿Dónde nació? Bien, en Tucumán. En
tucumano, también maestro de periodistas, integró la fundación con García Márquez, íntimos amigos los dos. Cuando a Tomás Eloy Martínez le pidieron hacer un decálogo del periodismo, el primero que puso como primer mandamiento es que el patrimonio del periodista es su buen nombre y honor. O sea, no pierdan nunca la credibilidad, porque si no la audiencia nunca más vuelve, ¿sí? O sea, se quemaron para siempre si ustedes en algún momento pisan el falso. Así de cierto, y cada vez más. Porque vamos hacia un periodismo no tanto de los medios, sino de los periodistas. ¿Sí? Ustedes tienen que empezar a construir su propia marca. ¿Cuál es tu nombre? Renata, ¿cuánto? Bien. Si yo estuviera en una entrevista de trabajo para que vos, digamos, venís a la entrevista de trabajo para entrar a la CNN, por ejemplo, pondría tu nombre completo, te googleo y a ver quién sos, qué hiciste hasta ahora. Eso significa empezar a construir una marca, ustedes mismos, ¿sí? Tienen que generar esos contenidos. Porque si los googlean y no aparecen, o solo aparecen en Instagram con la fotito del menú en la mesa, no sirve, no aporta mucho, ¿no? Entonces, no me quiero ir del tema, pero su buen nombre y honor es el patrimonio de un periodista, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso. Cada vez que elijan un verbo, una palabra, si es que hacen periodismo escrito, o si están en televisión, cuando pongan la cara, que al día siguiente o cuando se apaga la cámara ustedes puedan caminar con la frente en alto, sabiendo que han hecho muy bien su trabajo, o lo mejor posible, ¿sí? Siendo honesto. Pero, ¿honesto con quién? Honesto con la audiencia. El periodista se debe a la audiencia. Cuando hablo de audiencia, digo audiencia porque puede ser lectores, televidentes, oyentes, ¿sí? Las plataformas son diferentes, pero el periodismo es uno solo, es el mismo. ¿Sí? Entonces, pasa acá también en Tucumán con las noticias falsas, ¿sí? Varios hinchas de Atlético me mandaban mensajes de renunció, todos festejando, incluido yo. No. Pero no, era una noticia falsa. Miren lo que dice el comunicado oficial de la institución. Aclara que es falsa la noticia que circula en algunos portales informativos. O sea, llegó a publicarse en los portales de noticias, ¿sí? O sea, no festejen todavía. Y esto no hace mucho, hace una semana, 2 de marzo, ¿sí? Entonces pasa en todos lados, no solo con Ucrania. ¿Conocían este nombre? John Lee Anderson. Es un periodista norteamericano que conoce Latinoamérica mejor que cualquiera de todos nosotros, incluido yo, ¿sí? Vive en Perú, en Colombia, recorrió toda Latinoamérica haciendo perfiles de poderosos, por ejemplo de Pinochet. De Pinochet pasó al otro lado, hizo de Chávez, después hizo de Fidel Castro, estuvo en Bagdad, estuvo en Afganistán en plena guerra. Fue el primer periodista que entró después del ataque a las Torres Gemelas, ¿sí? Cuando fue el ataque, él estaba viviendo en Inglaterra, vivía, y dijo, esto va a ser muy gordo, y mandó un correo a su editora en el New Yorker, la revista New Yorker, pidiendo luz verde para ir a Afganistán. Y fue el primero en entrar después del ataque a las Torres Gemelas, así lo cual era muy difícil. Pero él tuvo esa ventaja porque ya había estado antes, en el año 88, en Afganistán. O sea que conocía el terreno, conocía el lugar, la gente, sabía cómo se venía esta cuestión de la posguerra. Es uno de los maestros de periodismo. Él trabaja en el New Yorker. ¿Alguien escuchó hablar de esto, del New Yorker? ¿Qué es el New Yorker? A ver allá. ¿Qué es el New Yorker? ¿Puede ser un periódico? Sí, un semanario. Se publica una vez a la semana en Nueva York y tiene un par de suscriptores, 1.100.000 personas. ¿Quién quisiera, no? 1.100.000 personas pagan rigurosamente para recibir el New Yorker en su casa una vez a la semana. Y ahí está este periodista, como muchos otros. Me pueden googlear, hoy tenemos la suerte de poder ver el New Yorker traducido, incluso para quien no sabe inglés puede leerlo en el teléfono, con el traductor de Google, pero sí, obviamente tiene un muro de pago, podemos ver 3, 4 textos por mes, y si no se suscriben, en dólares para que estén disponibles. Entonces, este es uno de los maestros de la Fundación Gabo, que me decía. Yo hice un taller con él en Buenos Aires en el año 2005, recién volvía de Bagdad. Había cubierto todo el escenario bélico de Bagdad. Era un poco más joven en ese momento, yo también.
y llegó a La Boca, que se hacía en Buenos Aires, en la Fundación Pro del taller. Era increíble porque empezaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde el taller, y el tipo seguía, recibía llamados de Colin Powell, así como uno habla con Germán Alfaro. Él lo llamaba Colin Powell, que era el secretario de Estado norteamericano en ese momento. Bueno, tiene una agenda impresionante. Escribió una biografía de Che Guevara también, pero es tan riguroso que no es que lo ensalza el Che Guevara o el elogio, o solo lo ataca, no. Ponen las dos cosas, ¿sí? Por eso es tan riguroso y tan famoso. Para escribir esa biografía se fue a vivir a Cuba, llevó toda la familia, esposa, hijos, y se instaló ahí 3 o 4 años. Y después siguió escribiendo. Este libro, hay varios acá que se consiguen, ¿no? Este de Johnny Anderson, este es el último, se llama Los años de la espiral, ¿sí? Crónicas de América Latina. Acá hay muchas crónicas que ya se publicaron antes por separado y se condensaron en este libro. Se lo recomiendo si alguien está interesado. ¿Cómo trabajan? ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque justamente para evitar las noticias falsas, en el New Yorker tienen un cuerpo de verificadores de datos, fact-checkers. O sea, John Lee escribe la crónica, se casa, la envía, pero no se publica ahí, no. Primero va al editor, el editor le dice, che, pero si preguntamos por acá, y si vamos para aquel lado, y si nos ponemos la voz de tal cosa, o censuran, o no. Y termina de nuevo el texto, lo envía y pasa a los verificadores de datos, que son los que chequean cada dato. ¿Qué significa? Que si hay alguien que dice algo muy complicado y que pueda poner en riesgo a la revista, al semanario, ese verificador de datos se ocupa de que no ocurra, de que no llegue a un tribunal. Entonces, supongamos que yo te entrevista a vos, ¿cuál es tu nombre? Dante. Te entrevistó a vos y vos dijiste que Alberto Fernández es un ladrón. Entonces el verificador de datos dice, esto es muy fuerte. Lo habrá dicho Dante. Le pide a John Lee una forma de contactar a Dante, lo llama el verificador. ¿Usted Dante? Sí, yo soy el verificador de datos. ¿Usted dijo esto en la entrevista con John Anderson? Sí. O no, depende. ¿Sí? O sea, se verifica eso y recién se publica. Así trabaja el proyecto. Obviamente eso es lo ideal, pasa en todos lados. Pero hoy más que nunca, y no lo hacen desde ahora, sino desde siempre. Tiene muchos años, décadas tiene la revista, el semanario. Entonces, nosotros o ustedes cuando salgan a la calle a trabajar no van a tener los verificadores de datos para salvar la espalda por algún error, pero traten de ser sus propios verificadores de datos para no cometer errores. En algunos casos puede surgir una demanda judicial, porque ustedes dijeron algo, escribieron algo o grabaron un video por algo. ¿Sí? También hay otros referentes acá en Argentina. ¿Sí? ¿La conocen? ¿Alguien me puede decir cómo se llama? ¿Sí? Leila Guerriero. Como Guerrero, pero hay una I ahí metida en medio. Guerriero, Leila Guerriero. Una periodista, yo creo que es la mejor cronista de Latinoamérica, de Iberoamérica, diría. De Iberoamérica. ¿Sí? Desde hace rato, maestra de periodistas. Escribe crónicas, tiene varios libros. También creo que es uno de los faros a seguir, ¿no? Yo siempre recomiendo que para ser bueno en algo uno tiene que tener una serie de referentes así. Entonces yo cuando veo películas, por ejemplo, veo las mejores, o las que yo considero mejores. Si tengo que comprar un libro, también elijo los mejores, porque así es como uno va enriqueciendo su capacidad profesional. Leila Guerriero tiene varios libros, también se los recomiendo. Los suicidas del fin del mundo, son todo es periodismo, ¿no? No es ficción acá, tanto con el caso de John Lee Anderson como el caso de Leila Guerriero. Así que tienen para elegir. Están un poquito caros los libros, pero vale la pena su inversión. ¿Sí? Tiene perfiles, Leila Guerriero, así como también tiene John Lee Anderson. Lo grandioso es que, por ejemplo, ella, Leila, un día estaba leyendo el diario La Nación y encontró un breve, una noticia así perdida al final en la página de papel que decía se hace el festival del Malambo ¿cómo se llama el pueblito? Creo que se llama La Borde. ¿Le suena La Borde? Sí, hay un pueblito ahí, La Borde. Y ella leía que ese festival de Malambo se iba a hacer en la semana siguiente. Y que lo curioso es que el ganador, campeón de Malambo,
después que gana ese festival, ya no puede bailar más. O sea, es como que llegó a la cumbre y listo. Ahí se terminó todo. Le llamó la atención eso y dijo, acá hay una historia, me parece. Se fue al pueblito y empezó a preguntar, y empezó a sacar más información, y lo que iba a ser una crónica terminó siendo un libro, un librazo. Se llama Una historia sencilla, así de chiquitito, se lee con un café, ¿sí? Van a Cúspide, ahí se pide un café y lo leen. Una historia sencilla, tremendo libro, tremenda crónica. Entonces, esos son los referentes, hay muchos más, por supuesto, ¿no? O sea, a ver, en Colombia, Alberto Salcedo Ramos, cronista. En Perú, Julio Villanueva Chami, gran cronista también. Todo eso también lo pueden ver en la web, ¿no? No hace falta ir a comprar el libro, también hay textos de estos autores en la web. Entonces, volviendo al tema, este es uno de los males del periodismo hoy en día, el inmediatismo, salir rápido, ya. Pasó un bombardeo en Ucrania y tengo que tenerlo ya, lo subo ya y cometo el error por tener la primicia y subo una noticia falsa. Pasó siempre. Miren esto, 6 de mayo de 1982. Muchos de los que están acá no habían nacido, incluido yo. Pero bueno, la revista Gente publicó esto, estamos ganando, era la guerra de Malvinas. Y todos los argentinos creyeron, ¿sí? Y había un entusiasmo. Yo estaba en la escuela primaria, era muy chico, pero me acuerdo que había una euforia, y uno iba al colegio y todo el mundo, los maestros, ¿por qué no? Por las Malvinas. No entendía bien, pero bueno. Y esto, como les decía, 6 de mayo. Al mes siguiente estábamos rindiéndonos y los soldados venían de vuelta, los que sobrevivieron, a Buenos Aires. O sea, las noticias falsas en momentos de conflicto bélico sobran. Tengan en cuenta ustedes que los gobiernos hoy en día, y no solo en lugares como Ucrania, tienen equipos de gente que se dedica a crear noticias falsas. Les pagan para hacer noticias falsas. Para que una noticia falsa sea creíble tiene que impactar. O sea, cuando a ustedes les llega una noticia bomba y que impacta, desconfíen. Desconfíen, porque es muy probable que sea falso, ¿sí? Entonces, no es nuevo, solo que ahora hay más plataformas, es mucho más fácil, porque se viraliza algo y listo, llegamos más gente. Mi vieja, que después me discute que lo había leído en Facebook, claro, te discute a muerte, ¿sí? Entonces, tenemos que llegar a este escenario de periodistas que verifican a periodistas. Y acá, como decía, ¿cómo es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel, que hizo un muy buen aporte. Chequeado.com es una institución que incluso ganó un premio con la Fundación Gabo. Miren cómo todo se va enlazando. Ganó un premio de periodismo en el festival que se hace todos los años y que ustedes algún día pueden postular con su texto, con su video, con su foto, con lo que se dediquen. Y quizás tienen la suerte de ganar. Chequeado se creó para constatar estas noticias falsas. Algo tan básico del periodismo, ¿sí? Pero tan necesario porque no se hace. O sea, la inmediatez de los medios, la urgencia, sí. Antes de ayer, creo que es el cumpleaños de Francisco Ortega antes de ayer. Sí, el 8 de marzo. Sí, el 8. Me invitó, pero no pude ir. Importante quitar de aquí, digamos, ha subido. ¿Lo escuchan todos? Sí. Ha subido un informe sobre el cumpleaños, ponía como título que había empezado de abajo solo. Y era un copy-pegue de otro portal digital, y ahí primero se adjudicaban ellos la nota y al final ponían como fuente el otro portal. Y es como que han hecho un copy-pegue sin verificar ni leer qué es lo que han copiado, porque decía Francisco Ortega 2 veces gobernador de Tucumán. Y lo mismo decía el otro, como copiarle al compañero, digamos, y se equivocan los dos y desaparecen. Y todo eso falso se va propagando más y más. Claro. Increíble, sí, lamentablemente eso sí. Y hay gente, chicos que no conocen. Claro, la historia entonces y ahí se está da Francisco Ortega 2 veces gobernador de Tucumán. Claro. Sí. Campaña 2015, Macri, Scioli vamos ganando. Ah, es un clásico. Puso la foto de él diciendo vamos ganando. Claro, Solamente claro. no nos premió. Sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Y por eso es que el periodismo no está muerto. Hace 8 o 9 años, me acuerdo, había un encuentro así como este, en Clarín, en Buenos Aires, y se sentó un periodista y dijo, no, el periodismo escrito está muerto. Y le puso fecha. Ya pasó, por supuesto, la fecha que supuestamente se moría el papel y todo. Y seguimos. O
O sea, el periodismo va a seguir siempre, porque hace falta, porque justamente hay que contrarrestar esto. El bombardeo de las redes, de las noticias falsas, hace que la gente se desinforme, y para que se informe necesita del periodismo, pero de periodistas profesionales, capacitados, que se capacitan permanentemente, que estudian y que son profesionales. O sea, es fundamental hoy en día. Bueno, acá pusimos varios ejemplos ya fuera de contexto. Bueno, chequeado.com lo pueden ver en la página. Sí, Fernando. Pensé que me habías hablado. Otro ejemplo de chequeado, cuando la noticia es verdadera, porque circula como que no, que es falso, y no tiene dudas, no, es verdadera en este caso. ¿Sí? Pero también cuando, por ejemplo esto, entérate de las desinformaciones que circulan para no caer en ellas. Cada vez que viene algo grande, ahí está la oportunidad para hacer una noticia falsa. ¿Sí? Alguien escuchó algo sobre el censo y que desconfíe, que piensa que sea falso. Por ejemplo, ¿qué circulaba en estos días? Que no va a ser anónimo, que uno tiene que poner el DNI y también su patrimonio, su sueldo. No, eso es falso. Y Chequeado se puso a hacer este trabajo. Pero ¿quiénes trabajan en Chequeado? Periodistas. O sea, por eso. Hay muchísimo para seguir haciendo como profesionales. ¿Sí? Esto no se termina. Pueden cambiar los medios, las plataformas, las redes. Quizás terminemos haciendo, a ver, ustedes que cuando salgan al mercado laboral, en lugar de presentar un currículum, ya no se estila que lleguen en Word, un currículum no va. Los sentarán ante una cámara y que hagan un video, no sé, quizás. Pero bueno, puede cambiar eso, pero no va a cambiar la esencia que es el periodismo. ¿Sí? Entonces, también cuando es discutible, ahí está. ¿Qué significa discutible? Supongamos que alguien me diga acá, San Martín es el más grande de Tucumán, eso es discutible. ¿Cómo lo medís? Más allá de la broma. O alguien que diga, Atlético no le gana a nadie, eso es verdaderamente, absolutamente verdadero. Hoy en día. Bueno, no basta con tener un iPhone, un Samsung, un Motorola en la mano para pensar que uno es periodista. No es suficiente. No. Por más que yo pueda subir un tweet, o pueda hacer un video, tenga la capacidad para tener miles de seguidores, o sea, un influencer, pero no, eso no es periodismo. ¿Sí? No es suficiente eso. Y hoy en día, en las redacciones, se está trabajando mucho más que antes en grupos. ¿Sí? Cuando yo entré a la Gaceta, en 1904, en el 96, estuve a prueba en un verano, entré en diciembre, me quería comer el mundo, obviamente, si hay guerra en Ucrania voy yo. O sea, quería que me manden a todos lados. Llegó marzo y se me echó el contrato, que obviamente como corresponde el verano de los plazos, se bajó. Bueno, al año siguiente me llamaron de nuevo, entonces dije, bueno, está listo, ahora sí ya quedo. Llegó marzo, a la casa. La tercera me llamaron y fue la vencida. O sea que ya en el 98 ya entré como un empleado de planta, pero llegaba y eran todos periodistas veteranos, ¿no? O sea, intocables. Estaba Rubén Rodó, Nofal, Arnedo. Ustedes obviamente no escucharon nombrar a esa gente, pero imagínense unos dinosaurios así que tenían una trayectoria de años. Yo llegaba y se me ocurrió decir hola porque dije la primera vez y nadie me respondió. Me decía, ¿quién es? Este pibe, ¿no? Nadie estaba con ella, ellos con los pies acá en el escritorio. Era un trabajo muy individual. Y nadie sabía en lo que estaba trabajando el del lado. Hoy eso ha cambiado. Es fundamental que cambie. Ténganlo en cuenta, se trabaja en equipo. Tiene más éxito el periodismo hecho en equipo. Porque acá hay alguno que tiene Twitter, pero no tiene TikTok, y así. Y ahí con el equipo nos vamos enriqueciendo y podemos verificar mejor lo que estamos por publicar. ¿Sí? Entonces, van a trabajar en equipos, formen equipos. Incluso les digo más, hoy en día se trabaja en equipos entre países. ¿Sí? Es tan fácil, obviamente nos conectamos y listo, pero hacemos periodismo de transfronteras. ¿Sí? O sea, puedo trabajar tranquilamente con alguien de Brasil, de Chile, por un tema de migraciones, por ejemplo. O es tan común eso entre Estados Unidos y México, Guatemala, Honduras. ¿Sí? Y los concursos de periodismo se postulan equipos de periodistas. Prepárense para trabajar en equipo. No sean individualistas porque van por mal camino si piensan que van a hacer cosas solos. ¿Sí?
salvo que bueno, se dediquen a viajar, que tengan la suerte de recorrer el mundo y los bancan para eso, bueno, ahí listo, pero eso es para uno o dos nada más. Entonces, obviamente esta foto todos sabemos a qué nos remite, ¿verdad? Por supuesto, todos estos días fue muchísima información. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque se cometen muchos errores al día de hoy, muchos periodistas que supuestamente están capacitados porque ya trabajan en un medio y saben, pero no. Ayer fue la víctima de este delito de violación, publicó una carta pidiendo por favor que dejen de publicar su identidad. O sea, los programas de televisión de la siesta, los canales porteños, se dedican horas y horas y repiten la escena que va caminando, que acá está, como bla, 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 bla. Y uno de esos canales dio la identidad de la chica. Eso no se puede, no se debe, es gravísimo. El abogado que ella llamó al canal pidiendo que no publiquen su identidad y le respondieron que es una causa pública. No, gravísimo. Eso es no saber nada de periodismo. De la identidad, reservar la identidad de la víctima no es hacerle un favor a la víctima, es un derecho de la investigación. O sea, tiene toda una vida por delante. O sea, ¿cómo va a salir a la calle ella después? Entonces, por eso hablo de la capacitación. Muchos periodistas hoy no están capacitados, por ejemplo, en el lenguaje de género, ¿sí? Y se expresan de manera que no complete a este 2022. También tienen que capacitar. Hay medios que tienen editores, ¿sí?, en el lenguaje de género. Está bien, para no cometer errores. Entonces, a ver, tenía más cosas, pero esto se está yendo a otro lado. No sé por qué vuelven. Pero bueno, quiero escucharlos a ustedes. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta para hacer? A ver, sí, 2 por 1. ¿Qué espacio de información hay para el periodismo narrativo? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué espacio de información hay si alguien quiere hacer periodismo narrativo más allá de la fundación y que un poco más acá quizá? Sí. ¿Y qué perspectiva de trabajo, qué espacio también para trabajar con crónica? Me encanta que digas eso. Yo soy un fanático del periodismo narrativo, me encanta, ¿sabes? Y lo que primero que te digo es que tenés que leer muchísimo, todo. Y todo está en la web y gratis, ¿sí? Empezar a leer todo. Pero no solo leer a todos. O sea, si uno quiere ser buen periodista, tiene que ser buen lector. Porque leer nos abre la cabeza, ¿sí? Se abre todo un mundo ahí de posibilidades. Uno se puede expresar mejor, se amplía el vocabulario. Si va a hacer televisión, tiene que leer mucho. No es porque va a poner la cara y tiene toda la facha del mundo, ya está. No. Si no leíste nada, se nota. Entonces, la mejor formación paralela a la académica es la lectura. Tenés que devorarte todas las crónicas que están en la web de Johnny Anderson, de Leila de Riero, de Villanueva Chang, de Salcedo Ramos, ¿sí?, de Juan Pablo Meneses de Chile, y así. Porque no es que hay un manual para escribir una buena crónica, es decir, paso 1, paso 2, paso 3. O sea, a ver que se entienda lo que quiero decir. Si vos lees mucho, cuando vayas a elegir un tema para hacer una crónica acá en Tucumán, de lo que sea, te van a surgir ideas y 10 posibilidades de cómo empezar esa crónica. Pero si no lees, te va a costar y no te va a salir ninguna, porque te falta lectura. O puede ser que tengas mucha lectura, pero te falta información. ¿Qué significa? Que tienes que ir a la calle e ensuciarte con tierra, con lluvia, con barro, estar en el lugar, respirar el mismo aire de la gente que vos querés contar su historia. Y si podés estar varias veces con esa persona, mejor, porque después hay una confianza ya con el periodista y se empiezan a mostrar tal cual son. A mí me pasa siempre. O sea, al principio vos como periodista me tengo que cuidar, me puedo decir muchas cosas, y después empiezan a soltar porque uno es franco, pero tenés que ser sincero, honesto con esa persona. No estamos para ser amigos de la fuente, digamos, de alguna manera, sino para contar todo. O sea, Johnny Anderson dice, ustedes imagínense que tienen una persona para perfilar. Entonces imagínense que como que está en una estatua y pueden girar alrededor de esa persona para verla de todos lados, de frente, de costado, de espalda, de arriba, de abajo, de todos los ángulos. Eso sería ser un buen perfil, ¿sí? Si no estuviste el tiempo suficiente con esa persona, te va a faltar información y te va a costar iniciar esa crónica, ¿sí? Entonces, no hay un manual, como bien decía.
Pero una vez que vos empieces a leer a los mejores, cuando llegue tu momento, te vas a sentar a escribir y te va a salir bien. Obviamente, el primer texto es un bollo así a basura. No hay que quedarse con el primer texto. No, bueno, no hay que tirarlo, hay que tenerlo ahí en un archivo aparte. Y de ahí probar otro texto, ¿sí? Y probar otro, hasta que uno está convencido que es el ideal. ¿Sí? Entonces, leer muchísimo estos autores, de comprar los libros o buscarse en la web, y te vas a dar cuenta cómo va creciendo tu vocabulario a la hora de escribir. Eso sí. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Qué espacio de trabajo hay si usted hace el narrativo y no el periodismo de todo el día? Mirá, qué buena pregunta, porque por ahí uno dice, ¿dónde? Tengo mi crónica de Tucumán a la noche. ¿Cómo es la noche tucumana hoy? Que está volviendo, que ya no hay aislamiento, confinamiento, nada. Bueno, escribí la crónica y si es buena, seguro tiene un lugar de publicación. En la Gaceta, en cualquier lado. Pero tenés que escribir. Ahí está la cuestión. Que muchos dicen, no, pero el día que yo trabaje en la Gaceta recién, ahí voy a salir a hacer la crónica. No, es al revés. Por eso les decía, ustedes tienen que generar sus contenidos, mostrar sus talentos. Imagino que acá cada uno es bueno para algo. O sea, a mí me gusta deporte, a mí me gustan policiales, a mí me gusta no sé qué cosa. Bueno, tienen que mostrar eso. Tienen que salir a la calle y empezar a escribir. Si quieren hacer en video, lo hacen en video, en las redes, como quieran, pero tienen que hacer contenido para que ustedes construyan su propia marca. Si ustedes hacen ruido, los medios los podrán ver y decir, Dante es bueno haciendo, no sé, informes sobre COVID-19. Entonces lo llaman. Es fácil de contactar a Dante, le digo, mira, acá hay un lugar que queremos y le hacen una entrevista. Si no generan ese ruido, nadie va a saber para qué son buenos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy? Sí. Bien. Entonces, no basta y no es suficiente con tener redes sociales, sino que hay que usarlas. ¿Sí? Salvo, como yo dije al comienzo, cuando estoy en un proyecto personal, estoy como medio borradito del mapa, pero sí veo lo que pasa. ¿Sí? No subo tantas cosas, pero veo. Ustedes al revés, ustedes tienen que construir eso. Entonces, no esperen a tener el título en la mano. Desde ya empiecen a generar esos contenidos, a hacer ruido, ¿sí? En el buen sentido. ¿Otra pregunta? Allá. Ezequiel. Sí, quería consultarme por ahí su punto de vista en cuanto a la noticia falsa. Me volvió a tratar de usted y no salí directamente con eso. No, la puerta está abierta. Te vas. Tengo que ir, si no me quedaría. Muchas gracias por todo, hasta luego. Hasta luego. Chao. Sí, para tratar de entender por ahí el tema de la fake news, la noticia falsa. Por ahí que sí nos podemos poner a debatir qué nos pasa como sociedad, que estamos enfermos, que dolidos, que el bolsillo, que la economía. Pero por ejemplo, si uno se pone a ver lo que decía temprano, cuando comenzaba, que hay equipos, hay gente que hace las noticias falsas por interés. Por ejemplo, podemos tratar el tema de Donald Trump, un montón de cosas importantes. Perfecto el ejemplo. Sí. Pero digo, hoy me ha pasado a mí, porque hoy me mandaba gente que por ahí te toman, yo soy del sur, por ahí te toman como referencia. Y hoy me mandaban desesperados de que en Río Chico me mandaban la foto de un puente que se estaba desbordando. Circuló, sí. Y me dice, tenés que ir a hacer un informe, rápido. Estaba lloviendo, estaba por venir por acá, digo, capaz que no puedo venir por acá. Y le pregunto, por ejemplo, yo tengo una relación con el jefe de la zona de la Unidad de Región al Sur. Sí. Hasta que él me contestó, yo lo corroborado en Google con el remake que tenemos todo. Claro. Y era un puente de Ledesma, de Jujuy. Sí, o sea, increíble. ¿Qué llevo? ¿Cuál es el interés ahí, digamos, de que la gente se vuelva loca? Sí. El ejemplo de Donald Trump es muy acertado porque Donald Trump llegó a la presidencia con noticias falsas. No de él, sino noticias falsas de su rival político, que era, ¿quién era el rival político de Hillary Clinton? Hillary Clinton, la esposa de Bill Clinton. Empezó a atacar en las redes con contenido falso sobre Hillary, para descalificarla, desmoralizar a la gente. Pero Sí, habían salido, habían subido supuestamente unos mails filtrados donde se burlaba de otras figuras. Es una parte de verdad y una parte de mentira, porque ella cometió un error cuando sos funcionario en Estados Unidos. Las leyes dicen que tenés que usar una casilla de correo pública, o sea, pública en el sentido de que queda registrado para el Estado, ¿sí? Para el gobierno. Ella utilizó su casilla de correo privada para enviar un mensaje de contenido institucional. Entonces ahí se agarraron de eso y ven que tenía razón Donald Trump, y a partir de ahí dijeron que todo de Hillary, ya todo era cierto, pero era fake news. Entonces, muy bueno el ejemplo ese.
Y ahí está la desesperación, porque, a ver, los audios de WhatsApp, ¿saben la cantidad de audios de WhatsApp falsos que recibimos todos los días los periodistas? Entonces, ahí está José. ¿Cómo está, José? ¿Qué hace, amigo? Hola. Está apurando. Bueno, me avisan, ¿no? Pues yo me engancho y no sé cuánto tiempo queda. Debe hasta las 9. Pedimos pizza, una hamburguesa, algo. Va a ser comienza a las 8. O sea, teóricamente va a preparar el equipo y Cinco. preparen. ¿Quedan 5 minutos? Sí, sí. Ok. Bueno. 4 minutos 58. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Ezequiel, justamente cuando uno de los mandamientos también de Tomás Eloy Martínez en el Decálogo es que ningún editor debe presionar a un periodista por el tiempo que necesita para investigar un tema y publicarlo, ¿sí? Uno como periodista dice, no, momento, yo esto lo tengo que verificar. Este puente no me suena que sea de Chiquilasta. Este puente me hace ruido, esta noticia me parece falsa. Entonces tengo que parar la pelota, verificar y después publicar. Es mejor para cualquier medio, para cualquier periodista, demorar un poco más y publicar algo cierto, veraz, chequeado, que hacer el papelón de decir que renunció Miguel abundándolo sin haberlo chequeado, ¿sí? Eso es clave. Bueno, 3 minutos 26. A ver. ¿Qué es lo mejor de ser periodista? Linda pregunta. Lo mejor es ser periodista. ¿Qué pregunta? Porque, a ver, depende de cada uno y de las pasiones que tiene cada uno. A mí me encanta, lo mejor ser periodista a mí me permitió viajar, me permitió conocer gente, capacitarme. Llegué a San Diego, California, 2 veces. O sea, parece que la primera me fue bien y la segunda me invitaron otra vez. Eso me pareció grandioso, conocí muchos colegas que a día de hoy tengo contactos con ellos. Ahí cruzamos la frontera a Tijuana, me impactó Tijuana, es como a ver, San Diego, en California, es un campo de golf al que le pusieron una iglesia, un colegio, ¿sí? Una cancha de tenis. Y cruzar la frontera, que es un puente, el caracol, y además para salir de Estados Unidos nadie te pide nada, salga, vaya, para volver ese tema. Entonces cruzás esa muralla y es todo un ruido de vendedores ambulantes, como el mercado persa de acá, y así es Tijuana. Claro. Es Latinoamérica, son todos iguales, parecidos, ¿sí? Y ese muro que construyó Bush padre allá, para evitar la llegada de los migrantes latinoamericanos, tiene como una altura de 8, 10 metros, que lo hicieron con los restos de lo que quedó de la guerra del Golfo, que son de metal. Y me impactó ver que después construyeron otro muro a una distancia de 50 metros entre uno y otro, o sea, hay doble muro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que los migrantes que ya habían pasado para Estados Unidos, los domingos a la tarde venían a ese lugar y se encontraban con sus familiares. Y como el muro tiene un espacio donde pasa una mano, se pasaban ahí drogas. Entonces dijeron, no, hay que construir otro muro para que no tengan contacto físico, no pase droga. Entonces construyeron ese otro muro a 50 metros de distancia en forma paralela. Y entra al mar, al océano Pacífico, como 3 kilómetros debajo del mar. ¿Por qué? Porque algunos migrantes se tiraban al mar nadando para hacer el círculo y pasar al otro lado, ¿sí? O sea, impresionante cómo el ser humano busca una solución a sus problemas, a sus sueños de tener una vida y le van poniendo más obstáculos. En ese muro hay miles de crucecitas blancas de madera que representan a las miles de migrantes que murieron tratando de pasar, nadando, o cuando venían en el tren que se llama La Bestia, viajan desde Guatemala, todo México en tren, se duermen, tienen hambre, van en el techo, se caen y terminan mutilados por ese tren. Hay muchas crónicas que te las recomiendo sobre eso. La Bestia se llama. Hay documentales en Netflix hoy en día también. Es muy fuerte, es un periodismo que a mí me encanta porque es un periodismo que uno está en el lugar y habla con las personas y trata de ponerse en el lugar del otro. No se olviden nunca de esto, somos periodistas pero somos seres humanos. Tenemos que respetar al otro, en todo sentido, en su dignidad, en su honor. Muchas veces la gente nos cuenta cosas que nosotros como periodistas sabemos que es gravísimo lo que está diciendo, que pone en peligro su vida. Y ahí tenemos que meditar si tenemos que publicar eso o no, ¿sí? Porque la gente no mide esas consecuencias. No estoy hablando de gobernantes, ¿no? Estoy hablando de gente común, ¿sí?
Todo eso lo van aprendiendo en la calle, haciendo periodismo día a día. Se acabó el tiempo, me paso esta José acá esperando. Gracias.